Hola a todos, en el presente video hablaremos sobre la terapia narrativa. Presentaremos sus principales características, fundamentos y su influencia en el sistema familiar. La terapia narrativa fue creada por Michael White y David Epson en 1990. El propósito de la terapia narrativa es ayudar a las personas a cambiar su forma de contar su historia sobre sí mismas, lo que a su vez puede cambiar la forma en que viven sus vidas. Donde todo esto fue planteado por medio de su libro Medios narrativos para fines terapéuticos. En la terapia narrativa es de suma relevancia la buena utilización del lenguaje y de una jerga adecuada a esta. Se hace la distinción de cliente y paciente al concepto de coautor o persona mencionado por White, demostrando un enfoque respetuoso, donde no se busca culpabilizar ni utilizar palabras que sean patologizantes hacia la persona. La terapia narrativa se basa en un enfoque no normativo, por lo cual no se realiza una evaluación en términos de diagnóstico, sino una evaluación de los efectos de los problemas en la vida del coautor y su influencia en el problema. Dentro de las características se encuentran: el trabajo del terapeuta en la terapia narrativa es acompañar y ayudar al coautor en el proceso de reescritura de su vida, de modo que el problema que lo acompleja disminuya paulatinamente hasta que ya no determine su vida. El terapeuta narrativo tiene un gran interés en la comunidad y en la sociedad como un todo, siendo una de las metas de la terapia narrativa conectar la vida del cliente con la de otros. Los fundamentos teóricos de esta terapia se basan en que es respetuosa. Todos los coautores que acuden a este tipo de terapia son tratados como personas que cuentan con las capacidades suficientes para salir adelante, no culpa. Los problemas que existen en la vida del coautor pueden ser causados por una gran variedad de factores que no tienen que ver con ellos mismos. El coautor es el experto. La relación coautor-terapeuta se basa en la igualdad. El terapeuta jamás se pondrá por encima del coautor, ni tratará de verse como un experto en el tema. Los principales postulados de la terapia narrativa son: todas las personas tienen una historia única e irrepetible que podemos contar y enriquecer conforme pasa el tiempo. La forma en que contamos nuestra propia historia confiere significado a nuestra existencia y determina nuestra identidad. El significado que damos a nuestra experiencia suele ser sesgado o negativo. Lo que influye es nuestra forma de ser, pensar y sentir. Otros postulados mencionan que los factores que más influyen al asignar este significado a nuestra existencia son la edad, el género, el estatus económico y la etnicidad. También la terapia busca asistir a las personas a contar, cambiar o renovar su propia historia de vida. Cuando descubrimos historias alternativas sobre nuestra vida, armonizamos mejor con quienes somos y lo que queremos llegar a ser. Es un enfoque terapéutico no patologizante, no culpable y que percibe al coautor como el experto de su propia vida. La relación coautor-terapeuta está avanzada principalmente en el respeto y la convicción de que cualquiera puede superar sus problemas. Y como último postulado, el enfoque de la terapia narrativa jamás percibe a las personas como si fueran el problema, sino más bien lo externalizan. La terapia narrativa cuenta con 4 técnicas. La construcción narrativa. El coautor debe ser consciente de que tiene el control sobre sus propias interpretaciones y es capaz de crear nuevos significados. Externalización. Se separa el problema del coautor a través del lenguaje externalizado. Desconstrucción. Tiene como objetivo lograr hacer un problema más específico, es decir, explorar sus causas y origen de sus dificultades. Resultado único. Consiste en construir una visión mejorada de la historia y con contenido significativo, lo que a veces implica cambiarla. Podemos concluir que la terapia narrativa está asociada a contextos de intervención terapéuticos debido a que se hace énfasis en que hay una co-creación de alternativas dirigidas hacia el coautor con un objetivo específico destinado en el cambio de perspectiva o de vivir de otra manera. Un aspecto de esta terapia es la utilización de la psicoterapia destinado hacia la intervención en conjunto con las experiencias problemáticas de la persona. Las sesiones en terapia narrativa no tienen una duración determinada, sino más bien se extiende hasta 2 horas. El intervalo entre sesiones es variable, no es una terapia breve, se incluyen un buen número de sesiones. La herramienta del terapeuta es la estrategia del discurso, adapta una jerga asociada a la terapia familiar,
como también se hace énfasis en un trabajo que permite la reparación y crecimiento de la persona, objetivando en el tratamiento de las familias multiproblemáticas, donde se presentan distintas aristas como violencia familiar, depresión, adicción u otros que contribuyen a la prevalencia de este tipo de familia. Finalmente, la terapia narrativa se asocia a la segunda cibernética debido a que el terapeuta con el coautor co-construyen mutuamente la realidad de él, siendo este mismo el experto de su propia vida más que el terapeuta. De todos modos, el terapeuta es partícipe de este proceso terapéutico, no se considera ajeno, aunque su papel es invisible al momento de conocer la realidad de la otra persona. De este modo, en el ámbito familiar, esta terapia se puede trabajar en familias multiproblemáticas para asistir en el proceso terapéutico, también para comprender de qué modo el coautor relata su propia experiencia en cuanto a su problemática, que influye también en las relaciones con su sistema familiar.